Hola, mi nombre es Luis Alberto Quevedo. Quiero hoy dejarles algunas preguntas y algunos temas, algunos tópicos, los que seguramente en pocas semanas vamos a poder conversar cara a cara. Estos tópicos tienen que ver con un problema básico que nos estamos planteando desde hace ya un buen tiempo, que tiene que ver con el ingreso de las nuevas tecnologías al ámbito de la escuela. La primera cuestión diría que este ingreso de las nuevas tecnologías se da en distintos niveles de la escuela. Hay un ingreso de las nuevas tecnologías que tiene que ver con la gestión y la administración escolar, y no hay que descartar el impacto que eso tiene. Hay un segundo nivel que es el ingreso de las nuevas tecnologías en el ámbito específico del aula. Eso trae otros interrogantes, otros problemas. Y hay también un ingreso de las tecnologías en los alumnos, que son portadores de un conjunto de aparatos absolutamente nuevos, que los utilizan no solamente en el espacio escolar en momentos libres, sino que lo utilizan también dentro del aula. Y la escuela tiene también ahí el desafío de cómo administrar esta nueva aparatología que ha poblado nuestra escuela. Ahora bien, este impacto tecnológico trae, por un lado, diría yo, nuevas prácticas educativas, nuevas prácticas sociales, que la escuela tiene que entender y apropiarse de ellas y tener la capacidad y la imaginación, además, para trabajar con este mundo de prácticas. También trae nuevas preguntas, nuevos interrogantes, y trae, diría yo, otros vínculos posibles entre los actores. Quiero decir, las nuevas tecnologías también traen la pregunta, devuelven a la escuela la pregunta si es posible establecer, tanto horizontalmente como verticalmente, nuevas relaciones entre profesores, maestros, sistemas de administración, etc. Bueno, en medio de este conjunto de problemas, yo diría que hay un segmento de esto, una de las partes de estas preguntas, que tiene que ver con la relación entre la escuela, las tecnologías y el mundo del trabajo. Todos sabemos que, así como nos estamos hoy interrogando por el impacto de las nuevas tecnologías en el ámbito de la escuela, hay una enorme preocupación y enorme reflexión y, diría yo, desarrollo de las tecnologías en el mundo del trabajo, preguntándose qué cambios ha producido el mundo tecnológico en la idea de puesto de trabajo, en el modo en el cual hoy un trabajador puede relacionarse con una tarea sin necesidad de estar presente físicamente. Para decirlo mal y pronto, ya no es necesario ir a trabajar para trabajar, como tampoco es necesario ir a la escuela para estudiar. Las tecnologías han roto ciertas espacialidades, ciertos territorios que fueron clásicos de la modernidad. Bueno, sin embargo, eso que mientras que se discute en el mundo del trabajo y se discute en el mundo de la escuela, es difícil también para nosotros, y ese es el desafío, ver los puentes, las novedades, qué cosas podemos decir, sobre qué podemos operar en materia de TICs, escuela y mundo del trabajo. Ese vínculo existió desde siempre, y todos sabemos que la escuela siempre estuvo preocupada por cómo capacita a los alumnos para el mundo del trabajo. Y yo diría que hay una historia en eso que muestra que la escuela funcionó siempre con una dinámica que no le puede seguir fácilmente los pasos a las transformaciones en el mundo del trabajo. Son sistemas que funcionan a velocidades diferentes. Pero las nuevas tecnologías, estas TICs de las cuales estamos hablando, le han dado una dinámica, una velocidad a esto, que hoy nos tenemos que volver a preguntar, y nos tenemos que preguntar por qué capacidad tiene la escuela, ya no solo de incorporar tecnologías, volverlas amigables para la tarea escolar, sino cómo ciertas destrezas, habilidades que hoy requiere el mundo del trabajo, la escuela puede enseñarlas dentro de sus planes de estudio. Esto es una pregunta, insisto, clásica, recargada por los interrogantes que nos traen las tecnologías. Bueno, ahí también podemos hablar, voy a usar una palabra que todos conocemos, que son las brechas. Ahí podemos hablar de brechas que también se establecen entre la escuela. Una es esta que dije, velocidades de la escuela y el mundo del trabajo, ¿no? Brechas.
Hay otra brecha que me gustaría también dejarles como interrogantes para pensar. Hay una especie de promesa del mundo del trabajo que es la horizontalidad, el desatar la imaginación, las nuevas formas de relaciones en una empresa donde se espera mucho más del trabajador que actúe como un innovador y no solo como alguien que cumple tareas rutinarias. Pero eso choca con dos cosas. Choca con que la escuela tiene otra dinámica, no es así. La escuela no tiene la horizontalidad que promete ese mundo del trabajo del siglo XXI. Y por otro lado, la otra brecha, que es que cuando los jóvenes van al mundo del trabajo no se encuentran exactamente con ese imaginario de oficinas horizontales y de nuevas o desaparición de jerarquías. Se encuentran con un mundo del trabajo muchas veces arduo y a veces muy tecnológico y otras veces con tecnologías que pertenecen al siglo XIX o XX. O sea, desfasajes, ¿no? Velocidades, distintas maneras de incorporación de tecnologías, expectativas diferentes. Todo este paquete es lo que vamos a tener que pensar cómo lo administra la escuela, porque administra impactos tecnológicos, cambios culturales, nuevas demandas del mundo del trabajo, expectativas, lenguajes diferentes y todo eso mezclado con la tarea clásica de la escuela que no puede renunciar, que es preparar al joven o al chico para la vida, para la ciudadanía, no solo para el mundo del trabajo. Pero el mundo del trabajo tiene lo específico y eso creo que es lo que deberíamos focalizar en estas charlas que vamos a tener. Yo les voy a dejar algunas preguntas sobre este tema. ¿Cuál es el piso de conocimientos que la escuela hoy está obligada en materia de tecnologías a darle a un alumno en este nuevo panorama, diría yo, laboral, donde las tecnologías están muy presentes, ya sea para un trabajo rutinario y simple como puede ser repositor de un supermercado, que hoy a un joven le exigen secundario completo y manejo de tecnologías y manejo de programas específicos, como para alguien que después hace la universidad y requiere capacitarse ya en otros niveles y que las tecnologías ahí tienen otro lugar. En este paquete tan grande que es el mundo del trabajo, la escuela, ¿qué es lo que puede garantizar? ¿Qué viene a saldar la escuela con poner máquinas adentro de las aulas? ¿Rompe todas las brechas estas de las cuales estamos hablando? ¿Solo algunas? ¿Cuáles? Hoy los docentes se están preguntando, ¿qué hago yo en mi materia específica cuando tengo que enseñar geografía, lengua, matemática, historia, etcétera? ¿Cómo hago para incorporar a las TICs dentro de eso? Esta es una pregunta. La otra pregunta es ¿cómo hago para darle destrezas y capacidades a los alumnos que después les sirvan al mundo del trabajo? Y muchas otras preguntas más. Vuelvo a la idea. ¿Hay un piso de capacidades y destrezas que se le puede dar hoy a un joven? Voy a poner un ejemplo. Las políticas públicas, que son estratégicas para pensar la igualdad de oportunidades en el acceso a tecnologías, que se han implementado en América Latina de distintas maneras. En nuestro país, en Argentina, por ejemplo, se implementaron bajo esta modalidad del 1 a 1, ¿no? Conectar Igualdad es un gran plan de incorporación de tecnologías al aula con una idea de 1 a 1. Es decir, cada docente con su netbook, cada alumno con su netbook. Plan ambicioso, plan del cual todavía no sabemos demasiado cómo son estos impactos. Tenemos algunas pistas, podemos decir algunas pistas, pero nos preguntamos, con ese modelo, ¿cuál es la alfabetización digital básica que hoy la escuela tiene que garantizarle a un estudiante? Esa es una pregunta que nos tenemos que hacer. Yo diría, en principio, estamos todos de acuerdo que la primer brecha que hay que romper es entre los que tienen acceso o no tienen acceso a las tecnologías. Y ya sabemos algo, el mercado eso no lo hace, no lo resuelve. ¿Quién lo resuelve? Las políticas públicas, las políticas activas de los estados. Bien, segunda cuestión, yo diría, eso es alfabetización digital básica. Segunda cuestión, ¿qué otras habilidades les tenemos que enseñar? ¿Se tiene que ir un joven cuando termina el secundario o cuando quiere ingresar a la universidad en materia de adquisición de lenguajes de TICs? Bueno, hoy parece un común denominador, un piso,
lo que es la ofismática, o sea, esto de aprender los programas básicos desde un procesador de texto, una planilla de cálculo o cómo hacer una presentación. Bien, eso estamos todos de acuerdo, tienen que aprender eso. ¿Qué más? Es una pregunta. ¿Qué más? ¿Hasta dónde llegamos? Por ejemplo, programas de diseño. El diseño hoy tiene mucha importancia en la vida de los jóvenes, mucha importancia en la vida social y mucha importancia para la escuela en sus, no solo en sus sistemas de enseñanza-aprendizaje, sino que tiene mucha importancia en toda la otra currícula de la escuela que tiene que ver con la vida social de la escuela, con los actos, con las conmemoraciones, con las... Ahí hay siempre algo de diseño en juego. Diseño material, digamos, uno podría decir algo así como escenografías, pero también escenologías de cómo se representan, se piensan, se trabajan las fechas patrias, lo visual está cada vez más en juego. Tienen que aprender los jóvenes esto, a los jóvenes les gusta el trabajo con las imágenes, saben además de eso, saben el remixar imágenes, reutilizarlas, meterles música, etcétera. ¿Cuánto más? ¿Cuánto la escuela sabe de eso para poder transmitir? ¿Cuánto la escuela aprende de eso? Esas son las preguntas que yo diría más elementales, más básicas. Yo les dejo entonces dos interrogantes. Una es, ¿cuál es el vínculo que tiene hoy, el desafío que tiene hoy la escuela con el mundo del trabajo? ¿Cuánto sabemos los requerimientos del mundo del trabajo en esa dinámica un poco que estamos jugando a destiempo con un mundo muy dinámico del trabajo y con una escuela que recién está incorporando esto? Esto es un problema. Y el segundo, ¿cuál es el piso básico de conocimientos que hoy la escuela le puede garantizar a un alumno? Yo les voy a dejar una propuesta que vamos a volver a discutir. Me da la impresión de que hay que pensar que a los alumnos hay que generalizarlos en conocimientos que especializarlos en conocimientos. Es decir, tenemos que pensar un piso de alfabetización digital básica que los competa a todos, pero que después la especialización va a venir por otro lado. Lo digo de otro modo. Tenemos que formar hoy alumnos flexibles en su cabeza, en su pensamiento, en su modo de enfrentar los problemas que le va a presentar el mundo del trabajo, o tenemos que apostar a que tengan capacidades más específicas, contenidos más concretos que los vinculen a ese mundo. Bueno, algunos de los interrogantes. En pocas semanas los vamos a seguir discutiendo. Muchas gracias.